Sé muy bienvenido, muy bendecido. Estamos en el canal de God's Foundation Builders y estamos hablando sobre los cazadores de almas. Y esta es la enseñanza, después voy a poner la oración. La oración para librarnos de los cazadores de almas es muy fuerte, solo porque la enseñanza te parece que es breve. eh, la oración yo creo que es muy fuerte. Pero vamos a hacer una breve enseñanza de lo que es el cazar almas y el sustento bíblico. Aquí en el Salmo 124 nos dice, bendito sea el Señor que no nos entregó como presa los dientes de ellos, de los cazadores. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores, se rompió la trampa y nosotros escapamos. Aquí puse dos pinturas de una pintora española refugiada en México durante la Guerra Civil. Eh, Ella le daba mucho al esoterismo Remedios Varo. A mí me gustaba mucho de joven y recientemente fui a una exhibición de ella y puedes ver que sí le daba muy duro al ocultismo. De hecho, el curador de la exhibición explicaba cómo le gustaba el oculto y la leída de cartas y todas estas cosas a la Remedios Varo, que era una gran pintora, pero tiene unos cuadros así que te muestran muy claramente, ¿no?, lo que es el cazar, ¿no? El tener estos espíritus en una jaulita y tenerlos dominados, ¿no? De eso nos queremos liberar. La gente, claro que puede cazar tu alma, así como un cazador de aves o como esta que te mostré, que es una cazadora de astros, los cazan con una red, pues una persona muy dominante con palabras fuertes o bonitas te puede cazar. Y para esa persona eres un trofeo y te quiere dominar. Y esto es brujería. Cuando nosotros estamos manipulando a la gente a través de palabras y emociones, estamos usando brujería. Muy sutil, pero brujería a fin de cuentas. No le llamamos brujería, deberíamos llamarle. Todas esas mamás que son muy manipuladoras con los hijos o las esposas que manipulan a los esposos, eso es brujería. No debemos hacerlo, tenemos que arrepentirnos. Y aquí te pongo un poco la historia de un cazador, el primer cazador que aparece en la Biblia. Este es un cazador muy malo, es un príncipe, se llama Nimrod, tenía una mamá que era una bruja, y al final lo mata un jabalí. Y este es una especie de Lucifer, es una especie de anticristo, este Nimrod. Al final me parece ser la mamá le organiza un culto, ya ha muerto su hijo, que ya llora a su hijo, y este culto, fíjate, ¿no? Aquí como dice, el que dice, yo quiero ser tu Dios, tú tienes que servirme, amarme, trabajar por mí, para mí, ¿no? Como Hitler, que fue una especie de anticristo, y que bueno, creía que era eterno, pero se murió, terminó suicidándose. Bueno, los cazadores de almas capturan otras personas para que las adoren y obedezcan todo lo que dicen, ¿sí? Bueno, Nimrod, ya muerto, que era un cazador muy malo, su mamá le organizó un culto de jóvenes mujeres, de doncellas, para que cuidaran la tumba de Nimrod y siguieran haciendo un culto a este tal Nimrod, unas especies de monjas, imagínate nada más, para que veas a dónde llega esto de ser cazador. Él lo tenía cazando almas hasta después de muerto esta bruja que era su mamá. Bueno, vas a decir, bueno, Marisa, ¿dónde viene esto de cazar las almas así en la Biblia? Bueno, ya te mostré el Salmo 124, también hay otro Salmo, el 64, que te pongo al ratito, pero Ezequiel 13 es muy claro. Hay una versión, que aquí te puse la Reina Valera actualizada, pero hay una versión que habla sobre vendas mágicas, ¿sí? Y diles así, dice el Señor, y le está pidiendo a Ezequiel que le hable, que les profetice a las brujas en Israel y que les profetice a los falsos profetas. Estos capítulos son muy importantes que los leas. Capítulo 12, 13 y 14 de Ezequiel son muy interesantes. Si tú has tenido contacto con falsos profetas o con brujas, léete estos capítulos que te van a servir. Y él dice, hay de aquellas brujas que cosen cintas, vendas mágicas, ¿sí?, sobre las muñecas de las manos para cazar las almas, y hacen velos de todo tamaño para las cabezas. ¿Habrán de cazar las almas de mi pueblo y preservarán su propia vida?
Ustedes me han profanado entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Ustedes han vendido por cualquier cosita estas vendas mágicas para cazar almas, dice Dios, y han dado muerte a las personas que no debían morir y dando vida a las que no tenían por qué vivir, mediante las mentiras que le han dicho a mi pueblo. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra sus cintas, contra sus vendas mágicas con que cazan almas como aves. Las arrancaré de sus brazos y las dejaré ir libres como aves, esas almas que ustedes han cazado. Asimismo romperé sus velos y libraré a mi pueblo de su mano. No estarán más al alcance de sus manos cual presa de caza y sabrán que yo soy el Señor. Y ahí viste. ¿Por qué el diablo quiere cazar tu alma? Y lo puede cazar de muchas maneras tu alma. Aquí estamos hablando de palabras básicamente y de personalidades muy fuertes, pero hay otras maneras, como cuando nosotros nos vendemos en un altar o nos vendemos a una secta, y a lo mejor tú no lo hiciste, pero ¿qué tal que lo hizo un antepasado tuyo? Por ejemplo, el problema con las logias masónicas es que cuando ellos hacen juramentos en cada nivel y tienen 33 niveles, ellos van vendiendo a toda su descendencia y dicen, si alguien en mis descendientes decide romper con la masonería, pues que le caigan todas estas maldiciones. Te voy a poner en la descripción de este video la renuncia a los distintos niveles de la masonería, pero por favor, no lo hagas solo, sola, hazlo con alguien que sea preferentemente un cristiano maduro, y toma comunión antes y después. Y vete de un nivel, de uno en uno, porque son muy fuertes. Yo sé que hay masones en mis antepasados. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos renuncia a la masonería, nos ponemos mal, mi hermana y yo, nos baja la temperatura, nos ponemos a temblar, nos cala el frío hasta los huesos, ¿sí? O nos dan náuseas, nos mareamos. Y ya no nos ponemos tan mal, pero la primera vez que mi hermana hizo esa renuncia a la libre masonería, creo que llegó al segundo nivel y ya estaba ya se sentía muy mal, se sentía muy enferma. Bueno, ¿por qué el diablo quiere cazar un alma? No es que quiera a esa persona, lo que quiere son las almas de sus descendientes, ¿sí? Y es con lo que el diablo comercia. Las almas son para él moneda de cambio. Por eso los votos del masón no solamente se dan ellos, sino dan a su simiente biológica. Los votos nunca son de una persona. En la oración vas a ver que vamos a hablar de otras cosas que no son nada más palabras o personalidades dominantes. La oración es muy fuerte, te tengo que preparar porque vamos a renunciar a cosas que son muy fuertes, que probablemente tú nunca has hecho. O si lo hiciste, no importa, yo no soy tu juez, pero tienes que romper con eso, ¿sí? La persona para el diablo, como individuo, no le importa tanto. Lo que quiere es ese individuo y todas sus generaciones. Quiere la entrada a la línea sanguínea. Si no puede atrapar tu alma, puede reprogramarte para que actúes mal y que eventualmente le des entrada para meterse él a tus generaciones y atrapar a tus descendientes. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues Pablo en 2 de Corintios dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Son armas espirituales. La principal arma, que es maravillosa, que hemos descubierto en este canal, espero, es el arrepentimiento. Fíjate que no basta con confesar. Tú puedes confesar algo y no haberte arrepentido. Tienes que confesar y arrepentirte. Bueno. Escucha, oh Dios, mi voz, dice David en este Salmo 64. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo al enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malhechores, del tumulto de los que obran iniquidad. Ellos afilan su lengua como espadas y disponen palabras amargas como flechas, para tirarlas escondidas contra el inocente. De repente tiran contra él y no temen. Se alientan unos a otros en perverso designio y planean esconder trampas y dicen, ¿quién nos ha de ver? Traman maldad, hacen un minucioso complot hasta en el íntimo pensamiento del hombre y en lo profundo de su corazón. Pero Dios los herirá con sus propias flechas. De repente les sobrevendrán sus heridas.
Los hará caer por la propia lengua de ellos, y todos los que lo vean moverán la cabeza, y todos los hombres temerán y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y confiará en él. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Como ves, cuando te casan, no basta con sacar la flecha. Si yo le saco la flecha a esta persona de la espalda, le va a quedar la herida. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aplicar la sangre. Por eso después de la oración que vamos a hacer, vamos a tomar comunión. Bueno, yo te voy a poner la oración para que tomes comunión, apliques la sangre. Toma Santa Cena después de esa porque es fuertecita. Y vamos a hablar de algo más, que no son nada más palabras y personalidades dominantes. Nuestros ancestros nos vendieron y nos vendieron en altares. Ya hicimos una renuncia a hacer el sacrificio, ya hicimos una renuncia para sacar nuestros nombres de esos altares. Pero esta oración que te voy a poner después de esta enseñanza también te va a gustar porque vamos a deshacer las palabras con las cuales han querido casarte, que son como flechas. Sé muy bendecido, no te pierdas el próximo video de God's Foundation Builders, porque vamos a hablar sobre cómo renunciar a ser casados y cómo recuperar nuestra alma.